Espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando con la unidad 4. Concretamente vamos a avanzar sobre la radio y la televisión. Básicamente el objetivo es, en esta primera parte de la unidad, abordar justamente a los medios masivos de comunicación tal cual fueron surgiendo, digamos, entre el siglo XIX y el siglo XX. Y luego, en la última parte de la unidad, esto es en la última clase, vamos a trabajar acerca de las transformaciones que han operado en el campo de los medios de comunicación, o como dice Scolari, en el ecosistema de medios, para poder comprender justamente qué nuevas fisonomías han adquirido los medios de comunicación y cómo es que se están dando los vínculos, digamos, entre estos medios y bueno, digamos, qué tipo de formatos discursivos o a qué tipo de formatos discursivos están dando lugar. Básicamente, como les comentaba, la idea es entonces avanzar hoy sobre radiofonía y sobre televisión. Para eso les voy a mostrar básicamente el cronograma de lecturas para esta semana, que es la del 11 de agosto. Tocan leer desde las páginas 172 a 186 del manual. Vamos a trabajar sobre el mensaje radiofónico y las características del mensaje radiofónico, como así también sobre la palio y neotelevisión, que es un concepto propuesto, o mejor dicho, son periodizaciones históricas propuestas por el semiólogo Umberto Eco. Así que vamos a pasar directamente al PowerPoint. Como les decía, la idea hoy es trabajar sobre el mensaje radiofónico y sobre la televisión, ¿sí? Y básicamente vamos a proceder, digamos, a comenzar hablando por la radio, porque si seguimos la línea histórica tal cual se las planteé la clase pasada, la radiofonía se desarrolla primero, básicamente, que la televisión. A ver, si bien desde luego, y esto yo ya se los aclaré en la clase anterior, y se los vuelvo a aclarar ahora, digamos, no vamos a tomar, o por lo menos en relación a la unidad número 4, no es que vamos a hacer preguntas vinculadas a la historia de los medios o preguntarles cuándo surge la radio, por qué surge, en qué contexto y demás, porque eso ya sería más vinculado a la historia de los medios. Sí es importante que ustedes puedan conocer la historia justamente de cada uno de estos medios de comunicación para poder también entender en qué contexto surgen, con qué finalidad, qué función política, social cumplen dentro justamente de la sociedad en la cual, digamos, surgen y se consolidan, ¿no es cierto? Y básicamente, para poder comprender en su complejidad, digamos, a los medios de comunicación, es necesario, por supuesto, poder contextualizarlos, ¿sí? O sea, básicamente, la idea es, como ya también se los he dicho, poder dar cuenta de cuáles son los regímenes semióticos, diría Liceo Verón, dominantes en cada periodo histórico, a través del cual justamente una tecnología se inserta en la sociedad, y también ver cómo evoluciona dicho régimen. Nosotros en este momento estamos dando cuenta justamente de los procesos de surgimiento e instalación, podríamos decir, de los medios de comunicación en la sociedad, de los medios masivos de comunicación en la sociedad. Y básicamente, en la segunda parte de la unidad 4, lo que vamos a abordar es cómo evolucionan justamente estas tecnologías y cómo justamente se resignifican, podríamos decir, o cómo se modifican, podríamos decir, o cómo se alteran o cómo cambian en su fisonomía justamente los medios masivos de comunicación. Así que bueno, para empezar a hablarles de la radio, básicamente, como les dije también en la clase anterior, la radio es un medio de comunicación que implica un tipo de comunicación de punto masa. Esto quiere decir un polo emisor, ¿sí? Es capaz de producir y transmitir mensajes a muchos a la vez en un mismo momento, ¿sí? O sea, se trata de una comunicación de punto masa, porque básicamente desde un polo emisor se puede llegar a una masa, a una multiplicidad, justamente en este caso de oyentes, no de espectadores, pues espectadores sería más propio de la televisión, sino de oyentes. Básicamente la radio se desarrolló hacia 1920, los antecedentes de la radio ya están en el teléfono y el telégrafo que existían desde el siglo XIX, concretamente a comienzos del siglo XX, hacia el 1900, un italiano llamado Guglielmo Marconi, que justamente se desempeñaba en el campo de la no radiodifusión, pero sí podríamos decir de las telecomunicaciones, porque la radiodifusión todavía no existía, pero sí, digamos, de las telecomunicaciones. Es el primero en desarrollar la comunicación sin hilos, esto es la comunicación inalámbrica.
Eso es, digamos, como la base y como, digamos, el puntapié que se necesitaba para que justamente se desarrollara la radiofonía. Esto es la capacidad de poder transmitir mensajes sonoros, digamos, a una multiplicidad de oyentes a la vez. Concretamente hay una discusión en torno a si la primera transmisión de radio se realizó el 15 de junio, digamos, de 1920, cerca del Reino Unido, o si la primera transmisión fue la de agosto de 1920, que se realizó desde el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires. Básicamente, como ya les comenté en la clase anterior, más allá de estas discusiones que se dan, lo que podríamos decir es que en el caso concreto de la Argentina hemos sido pioneros en el desarrollo de la radiofonía, y básicamente el desarrollo de la radiofonía la llevaron a cabo, digamos, cuatro aficionados, cuatro médicos que básicamente tenían o gustaban justamente de las telecomunicaciones, y básicamente hacía rato que ellos ya venían pensando en la radiotransmisión, digamos, a larga distancia, y así fue que Telemaco Susini, Enrique Telemaco Susini, César Guerrico, Miguel Mujica y Luis Romero Carranza, sí, fueron, digamos, quienes desde la terraza, como les decía, del Teatro Coliseo, ellos realizaron la primera transmisión radiofónica en la ciudad de Buenos Aires. A ver, estas personas lo hicieron desde un lugar de, como les decía, de aficionados, se desarrolla, como les decía, también la radiofonía en el ámbito privado. Esto la va a diferenciar justamente de lo que es el desarrollo, digamos, de la televisión en Argentina, que como también ya les mencioné, estuvo vinculado básicamente al Estado y concretamente a un hecho partidario que fue justamente bajo el gobierno de Perón que, digamos, se inician las transmisiones televisivas en la República Argentina, y lo primero que se ve justamente es una imagen de Eva pronunciando un discurso para justamente el 17 de octubre, que es una fecha emblemática para el movimiento peronista. Ahora bien, hechas estas aclaraciones, básicamente vamos a meternos en las características técnicas que tiene este medio de comunicación. Lo interesante justamente de la radiofonía es que es uno de los medios que, podríamos decir, más transformaciones ha sufrido en los últimos años, dado el desarrollo tecnológico, dado que muchas de las características originales del medio radiofónico hoy se ven alterados. Acá yo me voy a referir a la radiofonía tal cual se desarrolló en el siglo XX, ¿sí? Y básicamente la radiofonía, o el mensaje radiofónico, tiene una característica particular, ¿sí? Y es que básicamente involucra al oído. El mensaje radiofónico está dirigido al oído, ¿sí? O sea, si hablamos de radio, hablamos de voces, de sonidos o de efectos sonoros, podríamos decir, de silencios, de música. Hablamos de, digamos, elementos que básicamente se dirigen todos al oído. No hablamos de imágenes visuales, no hay imagen en la radio. Podríamos decir que estas características que yo les estoy mencionando en este momento, podríamos decir que hoy, con todos los avances tecnológicos y demás, se han visto básicamente alterados, porque hoy por hoy, mientras se hace radio, muchos programas y muchos conductores empiezan a transmitir en vivo, digamos, desde el estudio. Entonces uno, por la página web de la radio, no solo escucha el programa, sino que también puede ver a sus conductores, ¿no es cierto? Entonces ahí, digamos que en la radio o en las formas de hacer radio actuales, convengamos que ya sí aparece la imagen visual y no solamente estamos en la presencia de un mensaje, digamos, que involucra solamente al oído, sino que ya también empieza a involucrar a los ojos. Pero en sus orígenes, la radiofonía podríamos decir que tiene como característica el ser un medio que involucra al oído, básicamente produce mensajes dirigidos, mensajes sonoros, ¿sí? Dirigidos directamente al oído. Concretamente, el mensaje radiofónico tiene tres características que también se han visto, digamos, sumamente, digamos, alteradas con todos los desarrollos tecnológicos. El mensaje radiofónico tiene la particularidad de ser unidireccional. Esto quiere decir que es un mensaje que se produce desde un polo emisor, que es el polo radial, la radio, hacia los espectadores, hacia los oyentes, mejor dicho, perdón, no los espectadores, que sería más pertinente para la televisión. Así que básicamente es un mensaje unidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente en sus orígenes
Esto hoy se sigue manteniendo, a pesar de que, digamos, hay una mayor cantidad de feedback entre conductores y oyentes. Lo cierto es que esta característica de unidireccionalidad se sigue manteniendo, porque básicamente desde el mensaje radiofónico, desde el medio radiofónico, se emite un mensaje que llega al público, sí que llega a una multiplicidad de oyentes, pero sin embargo los oyentes no necesariamente todos tienen la posibilidad de poder hacer una devolución o de poder contestarle al conductor del programa. Básicamente, en el caso de la radio, y más pensando en la radio en sus orígenes, se trataba de un tipo de mensaje que iba del emisor hacia el receptor. Por eso se trata de un mensaje unidireccional. A su vez, y unida a esta característica, el mensaje radiofónico es secuencial. Esto quiere decir que los mensajes a través de la radio se emiten uno detrás del otro, digamos, se acomodan de manera lineal, podríamos decir, y secuencial. Y finalmente el mensaje radiofónico tiene la capacidad, o mejor dicho, tenía la característica de producir mensajes fugaces. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se emitió el mensaje a través del medio radiofónico, el mensaje se pierde, lo que se dijo y si no se escuchó se fue. Hoy podríamos decir que esta fugacidad, que esta unidireccionalidad y que la secuencialidad, digamos que son tres características que originalmente tenía el medio radial, digamos, y que hoy se están perdiendo, porque básicamente uno podría decir que con el desarrollo de las redes sociales hay mayor feedback entre oyentes y conductores. Asimismo, la fugacidad, por ejemplo, esto es lo que se dice en la transmisión radial, si no se escucha se pierde, hoy por hoy convengamos que es una de las características, digamos, que podríamos decir que la radio ha perdido como característica, y básicamente porque hoy con los podcasts o con las grabaciones de los programas que se dejan subidas inclusive en las propias páginas web de las radios y demás, hacen que uno pueda volver a escuchar lo que se dijo en un determinado programa o se suben fragmentos de una entrevista realizada en un programa de radio. Digo, la fugacidad, digamos, ya hoy por hoy no es algo que sea distintivo o característico del medio radial. Así que bueno, básicamente les presento las características de la radio para que las tengan presentes y en cuenta, y en la segunda parte, lo que nosotros vamos a ver, en la segunda parte de la unidad 4, digamos, esto es en la próxima clase, que es cuando terminamos de cerrar la unidad, vamos a ver cómo los desarrollos justamente del mundo internet, podríamos decir, de las redes sociales y demás, han justamente alterado estas características iniciales que tenía el medio radiofónico. Los invito a que lean justamente la historia de este medio que tienen en el manual, porque les cuenta muy bien cuál fue la función social que cumplió la radio, cómo emerge justamente como un medio destinado al entretenimiento, justamente con el paso del tiempo, el medio radial, fundamentalmente lo que se llama amplitud modulada, luego empieza a volcarse más para cumplir con una función informativa, y básicamente la función de entretenimiento la va a empezar a tener la televisión, y es interesante ver cómo en esa historia que se va contando de los medios de comunicación, cada medio que aparece hace que se revalorice el anterior. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando aparece la radiofonía aparece como un medio banal, digamos, destinado al entretenimiento, a la transmisión de radioteatros, y básicamente la prensa escrita ocupaba un lugar, digamos, de jerarquía respecto de la radio como un medio justamente destinado a aquellas personas con ansias de lectura profunda, de reflexión y demás. Y el medio radial aparecía como algo más, digamos, banal y chabacano, si se quiere. Cuando aparece la televisión, ese rol, digamos, de caja boba, podríamos decir, o de entretenimiento o de banalidad, se le adjudican a la televisión, y la radio empieza a cumplir con otra función, ¿no es cierto? Entonces, como que cada vez que van apareciendo medios nuevos, es como que los anteriores se rejerarquizan, por decirlo de alguna manera. Y es muy interesante que cuando vayan leyendo la historia de cada uno de los medios, vayan viendo con la función social que cumplen, informativa, política, cultural. Digo, es interesante, y voy a insistir con esta idea, en que ustedes puedan pensar a los medios de comunicación, como decía Williams, y se los mencioné en la primera clase, como instituciones que están insertas en un contexto social, histórico, cultural, y que no pueden pensarse por fuera de ese contexto, por fuera de ese marco de conocimiento que hace posible el surgimiento de estas tecnologías y su inserción en la sociedad, ¿sí? Así que bueno, luego vamos a retomar en la próxima clase el tema de la radiofonía.
Ahora vamos a pasar a la televisión. Yo les mencioné en la clase anterior que la televisión se desarrolló en la década del 30. La televisión tiene como, digamos, dos modelos bajo los cuales se organizó, ¿sí? Por un lado, nosotros nos vamos a encontrar con que los sistemas de radiodifusión, esto es, los sistemas de radio y de televisión, se organizaron bajo dos modelos. Uno de esos modelos es el estadounidense y el otro modelo es el europeo. Básicamente yo les voy a mencionar estas formas de organización justamente de la radiodifusión, no porque tenga ganas de hacerlo por el simple hecho de que, digamos, mi formación de base es justamente, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA, no solamente tiene que ver con mi formación, que por supuesto sí, obviamente eso ha incidido en cuando, digamos, en el momento en el que me senté a armar el programa, pero básicamente, digamos, más allá de mi formación y de que obviamente eso incide en la selección de los temas que nosotros, digamos, hemos decidido que formen parte del programa, lo cierto es que es necesario hablar justamente acerca de la radiodifusión y de cómo se organizó la radiodifusión, porque el texto de Umberto Eco, que es sobre el que vamos a hablar hoy, que es semiología pura, podríamos decir, en relación a todo esto que venimos hablando, toma, sin mencionarlo, o mejor dicho, de alguna manera en el texto de Eco se ve una preocupación justamente acerca del rumbo que está siguiendo la televisión en Europa, porque justamente muchos de los rasgos que han caracterizado el sistema europeo, Eco ve que se están perdiendo. Entonces, de alguna manera le está haciendo una crítica a eso, digamos, una historización, pero también una crítica a eso que está ocurriendo, y si yo no les explico cuáles son los sistemas de radiodifusión y las formas de organización que siguieron los sistemas de radiodifusión, difícilmente puedan seguir el desarrollo que plantea Eco. Entonces, básicamente, los sistemas de radio y de televisión, conocidos como sistemas de radiodifusión, se organizaron bajo dos modelos. En el caso estadounidense, sí, que es el modelo que seguimos en Argentina, básicamente el sistema de radiodifusión, o mejor dicho, la radiodifusión se define como un servicio de interés público. Básicamente, ¿esto qué quiere decir? En Estados Unidos y en Argentina funciona muy parecido. El entender que la radiodifusión es un servicio de interés público significa que el Estado establece un marco legal de funcionamiento de los medios de comunicación, establece leyes de medios, ¿sí?, en los respectivos países, pero luego la definición de los contenidos, como la explotación de las señales de radio y de televisión, pueden quedar en manos privadas, también del Estado, pero pueden justamente también quedar en manos privadas. Por ejemplo, aquí en Argentina el Estado, digamos, ha promulgado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la última ley, digamos, que tenemos en materia justamente de comunicación audiovisual. Tiene una historia muy larga, o sea, una historia muy larga no, digamos, pero hay toda una historia en relación a esa ley, porque muchos de los artículos de esa ley, digamos, que no estaban funcionando por pedido de algunos grupos mediáticos, porque justamente atentaba contra los intereses de algunos grupos mediáticos, pero bueno, sin entrar, digamos, en demasiados detalles que serían súper interesantes, pero que realmente se nos irían del marco de la materia, básicamente en el caso de Argentina tenemos una ley, la 26.522 del año 2009, que básicamente que empezó a funcionar en 2011, si mal no recuerdo, pero que después, como les digo, tuvo toda una serie de discusiones en torno a esa ley. Hay artículos que, digamos, no estaban funcionando, algunos decretos habían hecho que esa ley quedara prácticamente sin efecto y demás. Ahora, digamos, calculo que eso se está restableciendo. La verdad que todo este tema de la pandemia es como que ha pasado a un segundo plano el interés, entre otras cosas, por qué es lo que ha ocurrido con la ley 26.522. Pero para que se entienda, y de nuevo, para no irme de tema, ¿qué quiere decir que en Argentina, al igual que en Estados Unidos, la radiodifusión es un servicio de interés público? El Estado establece un marco legal, en este caso una ley de medios, que establece, digamos, determinadas cuestiones vinculadas a cómo tiene que funcionar el sistema de medios, pero después las señales de televisión y de radio pueden ser explotadas por manos privadas, más allá de las señales que están en manos del Estado, y básicamente, digamos, quienes manejan esas señales de radio o de televisión dentro de los marcos legales establecidos por el Estado, son los encargados de definir qué contenidos van a mostrar y van a difundir entre sus audiencias. Entonces, si yo les digo en Canal 13, que pertenece al Grupo Clarín, obviamente se supone que tienen que ajustarse a la ley de medios vigentes o a la regulación en materia de medios de comunicación vigente, y básicamente la explotación, ¿no?, de las señales de radio
y de televisión que forman parte del Grupo Clarín, están en manos del Grupo Clarín, y en el caso concreto de Canal 13, si tuviéramos que decir, bueno, ¿quién es el que define los contenidos, los programas que se emiten por Canal 13? ¿Es Adrián Suar o es el Estado? Claramente es Adrián Suar, que es el gerente de programación, junto con su equipo de trabajo, y obviamente hablándolo con la cúpula del Grupo Clarín, ¿no? Siempre buscando, como digamos pasa en los canales argentinos, tratando de tener el mejor rating, captar la mayor audiencia y demás, pero podríamos decir que son ellos los que definen justamente cuál es el contenido o los contenidos más adecuados para ir completando la grilla de programación que ofertan a sus espectadores. Entonces, que la radiodifusión sea un servicio de interés público significa que el Estado establece un marco legal, pero que sin embargo las señales de radio y de televisión quedan, por decirlo de alguna manera, pueden quedar, porque también conviven justamente con propiedad de, digamos, con radios y con canales de televisión que son propiedad pública, digamos, del Estado. Entonces, digamos, pueden también quedar en manos privadas, y los que definan los contenidos que se emiten por cada una de estas señales son sus dueños. Ahora bien, vinculado con esto que yo ya venía mencionando, más allá de... digamos, más allá de el tema del servicio de interés público, y que se vincula con esto, dentro del modelo estadounidense se establece una estructura de propiedad mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente los canales de televisión y de radio pueden estar tanto en manos públicas como en manos privadas. Esto es el caso de Argentina. Tenemos el sistema de medios públicos, que está en manos del Estado, y después tenemos el resto de los canales de aire: América, Canal 9, Telefe, Canal 13 y Net TV, que es nuevo, digamos, en manos privadas. Tenemos una estructura de propiedad mixta, conviven medios públicos y medios privados. Y luego, el uso que se le da a los medios de comunicación en Argentina es competitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las señales de radio y de televisión compiten por una misma audiencia y por tratar de captar la mayor cantidad de audiencia posible. El sistema europeo se organiza de una manera distinta. Básicamente en Europa sí se establece un sistema que se conoce con el nombre de monopolio público. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente en Europa esto ha cambiado, sí, muchísimo. Yo les estoy hablando de, digamos, en la década de los 30, de los 40, cuando se organiza el sistema de radiodifusión, digamos, y les hablo de las características que tenía el sistema en Europa en ese entonces. Esto que yo les estoy diciendo es válido para ese momento. Hoy, actualmente, esto ya, digamos, ha cambiado, pero muchas de los rasgos y de las características que yo les voy a contar siguen vigentes. Entonces, dentro de lo que es el sistema de radiodifusión europeo, nos encontramos con que definen a la radiodifusión como un servicio público. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente el Estado, sí, no solo establece el marco regulatorio y legal de funcionamiento de los medios de comunicación, sino que además delimita cuáles son los contenidos, ¿sí?, que se deben transmitir por cada una de las señales de radio y de televisión. Básicamente en Europa hay un sistema de monopolio público. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado es dueño de las señales de radio y de televisión. Y básicamente se hace un uso complementario. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las señales de radio y de televisión se dirigen a los distintos públicos. No compiten entre sí, sino que intentan captar justamente a los distintos, digamos, como a fracciones de lo que son los públicos de los medios de comunicación, y brindarles, digamos, contenidos de calidad de acuerdo al segmento del público al cual se están dirigiendo. Un modelo, digamos, para poder ejemplificar al sistema europeo es la BBC de Londres. La BBC justamente es un caso paradigmático que sigue justamente funcionando como tal en la actualidad. Es justamente propiedad del Estado, es un, digamos, se habla de un monopolio público porque la BBC es del Estado. En Gran Bretaña hay un ente autárquico. Autárquico quiere decir que es un ente que es independiente del poder político de turno. Obviamente esto es una teoría, habría que ver en la práctica efectivamente qué grado de independencia hay, pero el sistema funciona y funciona bastante bien allá en relación a esto. Y básicamente, digamos que ese ente, que es autárquico, digamos relativamente independiente del poder político de turno, básicamente maneja las señales de radio y de televisión de la BBC. Entonces, la BBC tiene, por ejemplo, en televisión la BBC 1, la BBC 2, la BBC 3, la BBC 4.
cada una de estas señales de televisión no compiten entre sí. Les voy a inventar porque no me acuerdo exactamente cómo eran, pero para que se den una idea. El canal BBC 1 transmite información, entonces es un canal informativo destinado a adultos. BBC 2 es sobre series, es un canal destinado al público adulto pero para entretenimiento. BBC 3 es programas infantiles, es justamente una señal que se dirige al público infantil y que está destinada a entretenerlo. BBC 4 es para el público infantil pero educativo. Entonces, a ver, ahí pueden ver claramente cómo, digamos, en este modelo europeo, los canales y las señales de radio no compiten entre sí, sino que son complementarias, son propiedad del Estado y básicamente se definen como servicio público, entre otras cosas, porque se financian a partir del erario público. ¿Y esto qué quiere decir? Se financian a partir de los impuestos, ¿sí?, que se pagan. En los pueblos chicos, hasta no hace mucho tiempo, yo no sé si esto hoy continúa, pero hasta hace unos 10 años atrás, 12 años atrás, no les estoy mintiendo, en los pueblos chicos, las municipalidades, los municipios, los ayuntamientos le llaman allá, pero desde las municipalidades mandaban, digamos, a distintas personas que iban casa por casa, golpeando la puerta y preguntando cuántos aparatos de televisión, digamos, una familia tenía en su casa. Y en virtud de la cantidad de aparatos de televisor que uno tenía en su casa, le cobraban un impuesto. Y ese impuesto, digamos, es un impuesto que va dirigido, en este caso que le estoy contando es en Italia, así que a la RAI, que es justamente el monopolio público de ese país y que funciona de una manera bastante parecida a la BBC. Entonces, digamos, en el modelo europeo, acuérdense, hay un modelo de monopolio público complementario donde la televisión se concibe como un sistema, porque la televisión y la radio se conciben como un servicio público. Esto es, la ciudadanía paga impuestos para mantenerlos y para básicamente recibir información de calidad. ¿Por qué les hago todo este cuento? Porque básicamente Umberto Eco, que ya lo hemos visto en unidades anteriores, hace o establece una suerte de periodización histórica sobre las etapas de la televisión. Básicamente Umberto Eco lo que hace es marcar o visualizar, digamos, un cambio muy fuerte en la televisión a partir de los años 80 en adelante. Umberto Eco está hablando de la televisión y de la historia de la televisión, pero poniendo un foco muy fuerte, ¿sí?, en la televisión europea. Y Eco lo que empieza a ver a partir de la década del 80 en adelante son cambios importantes en la televisión europea. Y básicamente, y entre otras cosas, lo que él empieza a ver es que en Europa empiezan a desembarcar estaciones de radio y de televisión privadas. ¿Sí? Y obviamente eso empieza también a generar una cierta dinámica y una serie de transformaciones en el campo justamente de los medios masivos de comunicación que de alguna manera él recupera para poder hacer un análisis semiológico de la televisión. Básicamente Umberto Eco entonces lo que plantea es que en la historia de la televisión hay dos grandes etapas. Él dice, hay una televisión de los orígenes, una televisión de los años 30 o 40, que se puede llamar paleotelevisión. Paleo significa viejo. La paleotelevisión, como les dije recién, hace referencia a la televisión de los orígenes, de los años 30, 40. Y era una televisión, dice Umberto Eco, netamente referencial. ¿Esto qué quiere decir? Se trataba de un tipo de televisión que era una suerte de ventana al mundo, que se ocupaba de lo que ocurría en la calle, de cubrir eventos, acontecimientos que ocurrían en la calle y que era netamente informativa, donde básicamente predominaban los noticieros, algún que otro programa de entretenimiento, más que de entretenimiento de ficción, alguna película o algo por el estilo, pero dice Eco, se trata de una televisión en la cual, digamos, había pocos nombres, pocos conductores y donde predominaba un tipo de discurso informativo. Eco va a decir que a partir de los años 50, 60, se empieza a dar como una suerte de periodo de transición, en el cual empiezan a aparecer en la televisión programas de preguntas y respuestas, que se llaman quiz show. ¿Vieron ese tipo de programas al estilo ¿Quién quiere ser millonario? O esos programas en los que justamente se participa por pregunta y respuesta. Bueno, ese tipo de programas, dice Eco, empiezan justamente a generar cambios en las formas de hacer televisión. Y básicamente lo que va a decir Eco es que hacia los años 80 se terminan de ver esos cambios que, digamos, por supuesto empiezan tiempo antes, pero como que, digamos, terminan de generar o de hacerse bien visibles a partir de los años 80. Básicamente Eco a partir de los años 80 va a advertir el surgimiento de una nueva etapa de la televisión, a la que llama Neo TV. Neo significa
nuevo. Y básicamente lo que va a plantear Eco es que en esta nueva televisión, en esta neotelevisión, ¿sí? Una de las cuestiones que empiezan a sobresalir como características es que hay, digamos, muchos nombres, muchos conductores, y donde básicamente se da algo que el autor marca como fundamental, ¿sí? Y es que es una televisión que empieza a hablar de sí misma. Básicamente lo que va a decir Eco es que en la paleotelevisión se hablaba de lo que acontecía fuera del estudio de televisión, se contaban las noticias, lo que pasaba afuera. Pero en la Neo TV se empieza a hablar de sí misma y dice Eco, y de a poco empezamos a ver cómo, por ejemplo, los noticieros televisivos nos empiezan a mostrar justamente los estudios de televisión, cómo la televisión empieza a mostrar lo que pasa detrás de cámara, cómo es que se empieza a mostrar la producción que hay en televisión. Y básicamente, dice Eco, a esta cuestión de que la televisión empieza a ser autorreferencial, se da otra situación. Y es que cuesta diferenciar cada vez más qué es ficción de lo que no es ficción, ¿sí? Básicamente Eco va a decir que usualmente en la televisión había un mecanismo que permitía diferenciar cuándo se nos estaba hablando de verdad, entre comillas, esto es, cuando estábamos frente a un género de no ficción y cuando estábamos frente a un género de ficción. Y básicamente el mecanismo que permitía diferenciar esto era la mirada a cámara. Cuando uno miraba una novela o una serie, se daba cuenta que estaba enfrente de una ficción porque los personajes hablaban entre sí como si la cámara no estuviera presente. En ese caso, la no mirada a cámara era lo que nos daba una pista o nos permitía inferir que estábamos frente a una ficción. Mientras que cuando estábamos en un programa de no ficción, ¿sí?, la mirada a cámara era el recurso que a nosotros nos permitía justamente darnos cuenta que quien nos hablaba miraba a cámara, porque mirar a cámara era como mirarnos a los ojos y básicamente lo que se nos estaba diciendo era la verdad, ¿sí? Básicamente, ¿sí?, lo que va a decir Eco es que en la neotelevisión cada vez cuesta más diferenciar qué es verdad, esto es, qué es no ficción, de qué es ficción. Básicamente, Eco va a decir que en la televisión, ¿sí?, o mejor dicho, la televisión siempre ofreció enunciados, digamos, programas de información y programas de ficción, ¿sí? Básicamente, en los programas de información, noticieros, por ejemplo, el espectador siempre esperaba que la televisión cumpliera con un determinado rol. ¿Cuál es ese determinado rol? Si yo estoy frente a un programa informativo, frente a un noticiero, lo que voy a esperar es que en ese noticiero se diga la verdad, se diga esa verdad de acuerdo con criterios de importancia y de proporción. Digo, si yo les publico una noticia, que en un noticiero que dice en Argentina en julio hace frío, bueno, la verdad es que eso muy noticioso no es porque ya sabemos que acá hace frío. Digo, en todo caso, lo que podría llegar a ser una noticia es si en Buenos Aires nieva, como pasó en el año 2007. ¿Por qué? Porque es una zona en la que no suele nevar por más frío que haga, ¿se entiende? Pero digo, uno siempre que ve un noticiero o un programa informativo, lo que va a esperar es que se diga la verdad, de acuerdo con criterios de importancia y de proporción, y que se pueda separar bien la información de los comentarios, ¿sí? Básicamente, en los programas de ficción, como les decía antes, pasaba todo lo contrario. Básicamente, cuando estábamos frente a una novela o frente a una serie o a un programa de televisión, a un programa, perdón, de ficción, de lo que nos dábamos cuenta era de que los personajes no miraban a cámara. Bueno, Eco lo que va a decir es que en la neotelevisión cada vez cuesta más diferenciar esto. ¿Y por qué? Eco dice, en los programas de quiz show, de preguntas y de respuestas, ¿sí?, el conductor habla mirando a cámara, a los participantes que tienen el programa, pero también mirando a cámara. Y muchas veces ese conductor hace chistes, ¿sí? Entonces dice, ya con el solo hecho de que él mire a cámara no quiere decir que estamos frente a un programa que está diciendo la verdad o que está informando, sino que también podemos tener a un conductor que está actuando un rol, que está haciendo un chiste o que está escenificando, digamos, una determinada, valga la redundancia, escena dentro de su programa sin que eso, digamos, haga que él deje de mirar a cámara. Entonces, Eco dice, a partir de estos programas de los quiz shows de preguntas y respuestas, empieza a verse en los distintos géneros televisivos que cada vez cuesta más diferenciar a la ficción de la no ficción. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque justamente si bien antes la mirada a cámara era lo que nos permitía darnos cuenta si nos estaban diciendo la verdad o no, hoy con eso no alcanza. Si uno lo traspola a la televisión actual, uno tiene programas como el de Marcelo Tinelli, en el cual realmente no se sabe
hasta qué punto es actuado lo que está pasando y hasta qué punto es verdad. Lo mismo pasa en un programa como Intrusos, que históricamente fue un programa de espectáculos, donde por momentos Jorge Rial toma temas de actualidad y se pone a hablar sobre el aborto o sobre la violencia de género, y de repente salta de ese tema alguna pelea que tuvo Moria Kazán con no sé quién. Entonces, uno realmente en ese tipo de programas, donde se habla y se mira a cámara, por ejemplo, y son programas periodísticos donde se supone que nos dicen la verdad, uno no sabe bien a dónde termina, digamos, la actuación y a dónde empieza la verdad, muy entre comillas, verdad siempre, ¿sí? Pero se entiende a lo que voy. Digo, cada vez cuesta más en los géneros televisivos actuales poder diferenciar qué es verdad, qué es mentira, qué es actuación, de qué no lo es. Y básicamente lo que va a decir Eco es que justamente hoy en la televisión actual, en la neotelevisión, ya no importa la veracidad del enunciado, sino la veracidad de la enunciación. ¿Y esto qué quiere decir? Ya no importa en la televisión actual si lo que vemos es verdadero o es falso, sino que lo que importa es que nosotros recibamos de la televisión aquello que estamos esperando. Esto es, si yo miro un programa como el de Marcelo Tinelli Showmatch, lo que estoy esperando es peleas, griterío, digamos, básicamente chusmerío durante todo el día en los programas previos que están como, digamos, preparando la llegada del programa de Showmatch a la noche. Digo, y básicamente a mí ahí, como espectadora, lo que me interesa no tanto es la verdad o la falsedad de si fulana se peleó con mengana, sino que básicamente lo que yo estoy comprando, ¿sí?, son las formas que tiene ese programa de venderme contenidos, de darme contenidos. Compro, digamos, por decirlo de alguna manera, la historia que me cuenta, más allá de que si esa historia es verdadera o es falsa. Hoy no importa la veracidad del enunciado, no importa tanto si es verdad o es mentira que Pampita se peleó con Ángel de Brito, sino que lo que importa es básicamente que yo, si prendo Showmatch, a mí me vendan esa historia de peleas, de griteríos, ¿se entiende? Entonces digo, lo que importa hoy no es la verdad del enunciado, de acuerdo con Eco, sino que lo que importa es que, digamos, uno compra una determinada forma de hacer y de vender que tiene un determinado programa de televisión, más allá de que sea verdad o mentira eso que nos está contando. Algo que es interesante para mencionar antes de pasar a lo último de Eco y que no quiero dejar de lado porque me parece sumamente importante, es algo que tiene que ver justamente con el tema de los programas de ficción. Humberto Eco dice que los programas de ficción, ¿sí?, son productos para nada, digamos, menores, ni para dejar, ¿cómo les podría decir?, ni considerar como géneros menores. Y les voy a explicar por qué. Básicamente, Humberto Eco dice que los programas de ficción no son inocentes. Digo, si bien durante mucho tiempo, dice Eco, y actualmente esto hoy pasa, digamos, cada vez que se publica algo en un noticiero o que se emite algo o que se discute sobre algo en un programa de política, digamos, genera rebotes, digamos, en el resto de los medios de comunicación y en la sociedad. Y con lo que dice es que justamente el hecho de, digamos, tematizar sobre temas difíciles y sobre temas de actualidad no es algo exclusivo de los programas de no ficción, esto es de noticieros o programas políticos. Eco va a decir que la ficción, novelas, series, docudramas, entre otros, digamos, son, digamos, formatos, géneros en los cuales también se hablan temas de actualidad, se los problematiza y de alguna manera, como dice Eco, se vehiculizan verdades parabólicas. Humberto Eco lo que dice es que los programas de ficción son un género para nada menor o para nada banal, porque básicamente en el caso de Italia él da un montón de ejemplos y cuenta que en un momento en el que en Italia se estaba discutiendo sobre la posibilidad de divorcio, ¿sí?, piensen que este texto de Eco sobre la palio y la neotelevisión es de la década del 80. Básicamente, si bien se estaba discutiendo entonces sobre la posibilidad de divorcio, ¿sí?, empiezan a aparecer series, ¿sí?, en los programas en las grillas de programación de los canales de allá, de Europa y concretamente de Italia, en los cuales se problematizaba esta idea del divorcio y en las cuales aparecían historias ficcionales, en las cuales había un matrimonio que no se llevaba bien y que se les planteaba esta disyuntiva de divorciarse o no. O sea, Eco lo que dice es, guarda que a veces uno le presta atención a los programas informativos o de política, pero desde la ficción también hay bajada política, por decirlo de alguna manera, o también se tematizan sobre temas de actualidad y se los problematiza. En este sentido, Eco lo que va a decir es que la ficción vehiculiza una verdad parabólica. Siempre dejan, digamos, algún tipo de enseñanza o de reflexión sobre algún tema de actualidad.
Finalmente, y como para cerrar el tema de Eco va, o se puede definir, digamos, a la postura de Eco como una suerte de postura que podríamos llamar constructivista radical. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Para Umberto Eco, todo lo que ocurre en una pantalla de televisión está construido, está armado. Eco plantea un concepto que me parece sumamente importante, que es el de puesta en escena. Y la puesta en escena lo que implica es que en la televisión todo está construido y armado para ser televisado. Y básicamente en esta puesta en escena la cámara ocupa un rol central. Y básicamente Eco lo va a explicar de esta manera. Eco va a decir que la cámara actúa en dos sentidos en relación a la puesta en escena. Básicamente, el saber, en muchos casos, que la cámara va a estar presente, hace que el acontecimiento se arme pura y exclusivamente para ser televisado. El mejor ejemplo es el de los eventos deportivos. Fíjense que cuando se empezaron a hacer transmisiones televisivas de los campeonatos de fútbol, la forma de la pelota, el material con el que se hace la pelota cambió, los colores de las camisetas, de los botines cambiaron, aparecieron las publicidades en los estadios, o sea, se empezó a armar el evento deportivo, ¿sí? El acontecimiento deportivo se empezó a armar para ser televisado. Básicamente el saber que iba a haber una cámara mostrando lo que acontecía en el estadio hizo que el evento deportivo se arme para ser televisado. Y Eco da un ejemplo muy gracioso para explicar acerca de cómo la presencia de la cámara hace que los eventos se armen justamente para ser televisados, y da el ejemplo del casamiento del príncipe Carlos y Lady Di en Gran Bretaña. Cuando ellos se casan, digamos, su casamiento se televisó, y si mal no recuerdo, si no es el primero, es uno de los primeros matrimonios que se televisan, uno de los primeros, casamientos que se televisan, y cuenta Eco, bueno, que, digamos, obviamente estamos hablando del casamiento de un príncipe, ¿no? O sea, con todo lo que eso implica en el armado del casamiento, los arreglos florales, los caballitos pastando en el parque y demás. Umberto Eco cuenta entonces que como se sabía que este casamiento iba a ser televisado, se pensó hasta el último detalle. Entre esos detalles se pensó en primer lugar indicarles a los invitados que tenían que ir vestidos con determinado color, básicamente tenían que ir con tonalidades pasteles, esto es, con trajes y con vestidos las mujeres que estuvieron dentro de la tonalidad pastel. Se hicieron determinados arreglos florales, se pusieron caballos, digamos, ahí en el parque, digamos, que se iban a ver en la televisación. Y cuenta Eco en relación a los caballos, que claro, los caballos, digamos, si bien iban a estar puestos en la escena, no tienen la capacidad de decidir si van a hacer caca o no, digamos, en el momento en el que están siendo televisados. Entonces cuentan que para evitar, digamos, alguna imagen del mal gusto, si supongamos que un caballo justo se le da por hacer caca cuando se los estaba mostrando, cuenta Eco que a los caballos se les dieron pastillas para que, en caso de que esto ocurriera, la bosta, digamos, del caballo saliera en color pastel y estuviera a tono con la escena. Esto que yo les cuento, que parece escatológico, por el hecho de que lo quiero contar escatológico, es lo que cuenta Umberto Eco. Evidentemente esto ha sido así, porque si lo documenta en un texto que tuvo circulación mundial y nunca escuché a nadie que lo desmienta, evidentemente ha sido así, y es una prueba, digamos, concreta, muy escatológica, burda si se quiere, pero muy concreta acerca de cómo, digamos, los eventos se arman para televisión. Y luego Eco va a decir que acá el ejemplo es justamente de los casos, de los eventos, de los acontecimientos que se arman para la televisión. Pero también va a decir Eco, hay otros acontecimientos que ocurren sin que la televisión esté presente y la televisión llega después. Umberto Eco dice, cuando ocurre una catástrofe, por ejemplo, y la televisión llega después de que ocurre esa catástrofe, la presencia de la cámara en el lugar hace que la escena empiece a tomar rasgos y características televisivos y empiecen a acomodarse para poder ser televisados. En el manual ustedes tienen un ejemplo de cuando ocurre en Chile. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque muchos de ustedes son jóvenes, demasiado jóvenes, todos son jóvenes, pero algunos son demasiado jóvenes. En el año 2010, en Chile, quedaron 33 mineros atrapados, ¿sí?, en un derrumbe. Básicamente, ese hecho que ocurre en Chile, de estos mineros que quedan atrapados, no es un invento de la televisión. La televisión no inventó nada, fue un hecho, una desgracia que ocurrió, y básicamente las cámaras de televisión rápidamente llegaron al lugar, ¿sí? Estuvieron básicamente como 2 meses
ahí las cámaras mostrando el devenir de los acontecimientos y mostrando, bueno, a ver cómo efectivamente iban a empezar a rescatar a los mineros. Sin dudas que al estar las cámaras ahí, los acontecimientos empezaron a tomar cada vez más, digamos, características para ser televisados. En ese momento, Piñera, que actualmente es presidente de Chile, en ese momento también era presidente, rápidamente llegó al lugar, se mostró ante las cámaras, estuvo presente lo más que pudo, y es más, cuando se rescató al primer minero, que me acuerdo que fue, digamos, como el acontecimiento televisivo del año, él estaba ahí esperándolo y salió el minero en una cápsula, todo estaba sumamente preparado para ser televisado. O sea, básicamente, es más, si alguno no se acuerda, googleen, que seguramente debe haber algún video acerca de cómo son rescatados los mineros y fundamentalmente cómo sale el primero. Básicamente, una de las consecuencias de la presencia de la cámara es que también, digamos, más allá de esta tragedia que ocurre, surgen historias paralelas, porque a un minero se le juntaron 2 esposas y cada una de las cuales tenía hijos, con lo cual se supo además que uno de los mineros tenía como una suerte de doble vida. Fue una situación muy grotesca, digamos, toda la que se generó en relación a esa historia, y eso es porque estaba la cámara ahí presente. Básicamente lo que podría haber dicho Eco al respecto es, básicamente, los mineros quedaron atrapados, nadie duda de eso, pero sin embargo la presencia de la cámara, primero que destapó historias colaterales que de otra manera nunca nos hubiéramos enterado, pero más allá de eso, digamos, la presencia de la cámara y la llegada de la cámara hizo que se empezara a montar toda una escena para ser televisada posteriormente. Entre ellas y fundamentalmente el rescate del primer minero, que si no la recuerdan, búsquenla porque seguramente está, y si ustedes la ven es una escena que está montada para ser televisada. A ver, si las cámaras no hubieran estado presentes, seguramente que el presidente se hubiera acercado, seguramente que los hubieran rescatado como lo hicieron a los 33 mineros, pero digo, más allá de eso, la presencia de la cámara lo que hizo fue darle otro dinamismo y hacer que justamente los acontecimientos adoptaran formas, digamos, que fueran redituables en términos televisivos y para ser televisadas. Bien, a ver, esto era lo que básicamente yo les quería contar respecto de Umberto Eco. Concretamente, como verán, hoy me estoy grabando, ¿sí?, con un programa que captura mi pantalla, dado que por algún motivo que desconozco, ni Zoom ni otros programas que uso para grabarme me están funcionando en mi computadora, así que bueno, disculpen cierta desprolijidad, pero bueno, como les digo siempre, lo importante es que ustedes puedan contar con una explicación y que, digamos, a lo sumo puedan ir tomando nota o escuchándome y digamos, viendo el PowerPoint también que les voy compartiendo y demás, como para que les sirvan también como una suerte de punteo para ir organizando las ideas. Como, digamos, hoy estuve justamente hablando de televisión, no sé si esto sería muy, digamos, televisivo, o si muy atractivo en términos visuales, pero bueno, es lo que hoy, estas son mis condiciones de producción hoy, digamos, retomando a Verón, y lejos de ocultarlas, las pongo en evidencia porque, bueno, es lo que hay, básicamente. Así que, bueno, espero que les haya servido la explicación, así que, bueno, nos estamos viendo la próxima semana para hacer el cierre de la materia.